La verdad de la divinidad o deidad en tres personas que los hace un solo Dios está bien detallado a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En el tema titulado Pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica, el unicitario al cual hice referencia en dicho tema quedó, además de avergonzado, quedó como un mentiroso y un ignorante de la verdad de Dios, por supuesto, porque no la conoce. Y ahora pues le toca padecer la misma suerte al apologista Alexander Dávila, quien ya fue avergonzado al tratar de rebatir en vano dos poderosos versículos de la palabra de Dios que aún permanecen intactos en la Biblia. Y bueno, ya que son compañeros de la misma secta, pues están condenados a padecer lo mismo que van a padecer todos los que se levanten contra la verdad de Dios. Van a padecer vergüenza y van a quedar como unos mentirosos que se han levantado contra la palabra de Dios. En este momento, o a partir de este momento, vamos a comenzar a desarrollar los textos del Nuevo Testamento que hablan acerca de la Trinidad o de la deidad en tres personas. Vamos a describir todos los versículos que hablan, o la mayoría de los versículos que hablan acerca de esta verdad, donde podríamos también enmarcarlos dentro de aquel tema de las pruebas que arroja la Escritura acerca de la deidad en tres personas, y estas van a ser las pruebas de la verdad de la Trinidad que tiene el Nuevo Testamento. Quiero comenzar con la escritura de Mateo capítulo 13 en el verso 16 y 17, pues estas escrituras respaldan las que les presentaré luego, en las que el apologista Alexander Dávila dice su vana apología que tenemos adulterada y que según él y lo errado de su doctrina, esta escritura, la de Mateo 28, 19, contradice no solo toda la escritura, sino que contradice al propio Señor Jesucristo y que además coloca en rebeldía a todos los apóstoles con el Señor Jesús. Pero como sabemos, son solo falacias de la secta unicitaria para tratar de negar en vano una verdad de Dios tan clara como esta. Y para comenzar a desbaratar esta mentira unicitaria, comenzamos leyendo el texto de Mateo capítulo 13 en el verso 16 y 17 que dice: Y Jesús, hablando de la segunda persona de la deidad, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, la de la primera persona de la deidad, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si yo dijera, este es mi hijo, todo el mundo tiene que entender de que yo soy su padre. Es por ello que en estas escrituras se pueden ver claramente las tres personas de la deidad por separado, a las tres, cada una por separado. Porque en estas escrituras pudimos ver a Jesús bautizándose, y cuando sale del agua el Espíritu Santo viene sobre él, y la voz del cielo del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado. En esta escritura entendemos claramente de que no es una sola persona que tiene una sola deidad. Son tres personas que tienen una misma deidad. Y para entrar directamente al tema, al punto que estamos tocando para avanzar rápido, fue por este bautismo, el bautismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que se explicó por la enseñanza de que se tituló ¿Cómo entiende la secta unicitaria la doctrina del bautismo? Fue con este tipo de bautismo que nuestro Señor Jesucristo, fue por medio de este bautismo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que el propio Señor Jesús da la ordenanza de Mateo 28, 19. Porque con el bautismo del Señor Jesús se estaba estableciendo la doctrina del bautismo en las aguas para la iglesia, por lo cual el mismo Señor Jesucristo da la ordenanza de esta doctrina en Mateo 28, 19, donde leemos:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, la primera persona de la deidad, y del Hijo, la segunda persona de la deidad, y del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Esta ordenanza fue dada por causa de haber sido establecida mediante o primeramente por el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estuvo presente la Trinidad en pleno. Y es por ello que el Señor Jesús manda a bautizar en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el bautismo del Señor estuvo presente la Trinidad en pleno, y ese bautismo sirvió como el establecimiento de la doctrina del bautismo en las aguas para la iglesia, y es por ello que el Señor da la ordenanza en Mateo 28:19 de bautizar a todos los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se da cuenta como este versículo no contradice para nada la escritura, sino que la confirma, porque la misma está en concordancia con la escritura de Mateo capítulo 3 versos 16 y 17, en la que se refiere al bautismo del Señor Jesús. Y mucho menos, por supuesto, contradice al Señor Jesús, porque es el mismo Señor quien después de su bautismo y ya cuando está para ascender a los cielos y ser recibido arriba en gloria, es que da la ordenanza a los discípulos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta explicación, estas escrituras, le dicen en su cara a este apologista que es un mentiroso, que es una persona que está confundida, que no entendió lo que quiso enseñar o lo que quiso hacer entender, porque él afirmó que esta escritura de Mateo 28:19 contradecía toda la escritura y contradecía al Señor Jesús. Y acabamos de ver de que no contradice toda la escritura, sino que la confirma porque está en concordancia con Mateo capítulo 3 en el verso 16 y 17, donde habla del bautismo del Señor. Y confirma lo que el Señor Jesús dice, porque es el Señor mismo quien da la ordenanza de este bautismo. Así que ya queda refutado y descubierto en su mentira, y por supuesto ha quedado en vergüenza delante de los que lo siguen, porque no es lo que él dice. Por otro lado, también tenemos que en la escritura de 1 de Juan 5:7 confirma de manera fehaciente y en completa concordancia lo que dice la escritura de Mateo 28:19, en la que se toca o se hace referencia a esta doctrina, a la doctrina de la deidad en tres personas, porque en la misma podemos leer, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la primera persona de la deidad; el Verbo, la segunda persona de la deidad; y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y estos tres son uno. Es decir, son un solo Dios, no es que son una sola persona. Y en el bautismo del Señor Jesús lo pudimos ver, que habían tres personas por separados, no una sola persona. Las conjeturas de la secta unicitaria en este sentido son solo eso, conjeturas, nada en concreto, nada sólido, solo vanidades. Y a partir de las escrituras que se van a dar como testimonio, como prueba de que la deidad es una doctrina más que confirmada en la palabra de Dios, quedará por dejar demostrado y confirmado de que la secta unicitaria y sus representantes están en grave y fatal error. En la gran mayoría de las escrituras que se van a presentar a continuación, notarán cómo se describen a las tres personas de la deidad, mientras que en otras, así como sucedió en el caso del Antiguo Testamento, solo en algunos versículos se mencionarán algunas de las dos personas, se nombrarán dos por un lado, dos por otro lado, tres por otro lado, pero lo más importante de estas escrituras no es tanto que se nombren a las tres personas que conforman la entidad divina de la deidad o de la Trinidad, un solo Dios, sino que además de ratificar esta verdad, también niega clara, rotunda y contundentemente de que la deidad esté conformada por una sola persona. La deidad está conformada por tres personas, no por una sola. No existe en ninguna parte de la escritura un solo versículo que diga con caracteres legibles, sin la necesidad de que el mismo sea sometido a una interpretación, de que Dios sea una sola persona. Dios o la deidad
está conformada por tres personas, como pudimos leer claramente y con caracteres legibles simples en las escrituras anteriores, sin la necesidad de someter bajo la interpretación a las mismas. Y es por ello que podemos sentenciar clara y verazmente que la deidad está conformada por tres personas y no por una sola. Y esto es lo que vamos a notar a simple vista en todas las escrituras que se van a presentar a partir de este momento. Y comenzamos leyendo Juan 7:39, que dice: esto dijo Jesús, la segunda persona de la deidad, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, porque Jesús, la segunda persona de la deidad, no había sido aún glorificado. En esta escritura se nombró a la segunda y a la tercera persona de la deidad, por separados. Juan 14:16 dice: y yo, hablando Jesús, la segunda persona de la deidad, rogaré al Padre, la primera persona de la deidad, y os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para que esté con vosotros para siempre. En esta escritura se nombraron a las tres personas de la deidad, por separados, como personas individuales. Juan 14:26, mas el consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, a quien el Padre, la primera persona de la deidad, enviará en mi nombre, de Jesús, la segunda persona de la deidad. Él, nombra otra vez al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo, Jesús, la segunda persona de la deidad, os he dicho. Ya aquí se está hablando acerca de las tres personas de la deidad por separado. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, a quien yo, Jesús, la segunda persona de la deidad, os enviaré del Padre, la primera persona de la deidad, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, vuelve a nombrar a la primera persona de la deidad. Él, el Espíritu Santo, vuelve a nombrar la tercera persona de la deidad, dará testimonio acerca de mí, se vuelve a nombrar la segunda persona de la deidad. Y en este versículo podemos ver cómo se mencionan dos veces a cada una de las personas de la deidad. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, la primera persona de la deidad, y a Jesús, la segunda persona de la deidad, que estaba a la diestra de Dios, la primera persona de la deidad. Nuevamente se vuelven a describir las tres personas de la deidad. Hechos 10:38, que dice: como Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, ungió con el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y con poder a Jesús de Nazaret, la segunda persona de la deidad, y como éste, hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el Padre, estaba con él. Ya se nombran varias veces las tres personas de la deidad en esta escritura. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo, hablando de Jesús, la segunda persona de la deidad, de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, con poder según el Espíritu de Santidad, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuevamente se vuelve a mencionar la Trinidad en esta escritura. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de aquel, de Dios el Padre, la primera persona de la deidad, que levantó a los muertos a Jesús, la segunda persona de la deidad, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Nuevamente la Trinidad nombrada en esta escritura. Romanos capítulo 9 en el verso 1 dice: verdad digo en Cristo, la segunda persona de la deidad, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Se nombran a dos de las personas de la Trinidad. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo,
la tercera persona de la deidad. Aquí se nombran a dos de la persona de la Trinidad. En Romanos 15:13 dice, y el Dios, hablando del Padre, la primera persona de la deidad, de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Se nombra en esta escritura la primera y la tercera persona de la Trinidad. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo, la segunda persona de la deidad, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, hablando del Padre, la primera persona de la deidad, para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Se vuelven a nombrar a las tres personas de la Trinidad en esta escritura. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, y por el amor del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que me ayudéis orando por mí a Dios, el Padre, la primera persona de la deidad. Nuevamente se vuelven a mencionar la Trinidad en esta escritura. Primera de Corintios 1:1 que dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, la segunda persona de la deidad, por la voluntad de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, y el hermano Sóstenes. En esta escritura se vuelven a mencionar dos de las tres personas de la Trinidad. Primera de Corintios capítulo 6 en el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, la segunda persona de la deidad, y por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de nuestro Dios, el Padre, la primera persona de la deidad. Nuevamente la Trinidad queda confirmada con esta escritura. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, llama anatema a Jesús, la segunda persona de la deidad, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nuevamente se ratifica la verdad de la Trinidad por medio de esta escritura. Primera de Corintios 12 del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Jesús, la segunda persona de la deidad, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Queda confirmada nuevamente la Trinidad con esta escritura. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, la segunda persona de la deidad, por la voluntad de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, el Padre, nuevamente, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Nuevamente, dos de las personas de la Trinidad mencionadas en esta escritura. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, la segunda persona de la deidad, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, del Dios vivo, el Padre, la primera persona de la deidad, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nuevamente la Trinidad queda confirmada con esta escritura. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, el amor de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, y la comunión con el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente queda confirmada la Trinidad con esta escritura. Efesios 4, del 4 al 6 dice, un cuerpo, hablando de la iglesia, y un espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Jesús, la segunda persona de la deidad, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, la primera persona de la deidad, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente la Trinidad queda confirmada con esta escritura. Efesios 4:30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
dos de la persona de la Trinidad se habla en esta escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 18 y 19 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, para con vosotros en Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad. No apaguéis al Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Queda confirmada nuevamente la verdad de la doctrina de la deidad en tres personas con esta escritura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor Jesús, la segunda persona de la deidad, de que Dios, el Padre, lo vuelvan a nombrar, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y la fe en la verdad. Queda confirmada de nuevo la Trinidad con esta escritura. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, la segunda persona de la deidad, el cual mediante el Espíritu eterno, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Padre, la primera persona de la deidad. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, al Padre, la primera persona de la deidad. Nuevamente la Trinidad es confirmada por esta escritura. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo, hablando de Jesús, la segunda persona de la deidad, de Dios el Padre, la primera persona de la deidad, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad? Nuevamente, la doctrina de la Trinidad queda confirmada con esta escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre, la primera persona de la deidad, en santificación del Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, la segunda persona de la deidad. Gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. Nuevamente la Trinidad es confirmada. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, la segunda persona de la deidad, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Nuevamente, dos personas de la Trinidad en esta escritura, y en la anterior se nombró a las tres personas de la Trinidad, ratificando de nuevo esta doctrina del reino de los cielos. Y para culminar, primera de Juan, el capítulo 4, en el versículo 2, dice: en esto conoced del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, la segunda persona de la deidad, ha venido en carne, es de Dios, el Padre, la primera persona de la deidad. De esta manera, esta última escritura también confirma, ratifica y recontraconfirma que la doctrina de la deidad es una doctrina bíblica, es una doctrina fiel a lo largo de toda la palabra de Dios. Les acabo de citar 39 escrituras que revelan y confirman la veracidad de la doctrina bíblica de la deidad en tres personas dentro del Nuevo Testamento. Y se deja por asentado de que la misma es una verdad irrefutable dentro del reino de los cielos. Si sumamos solamente estas 39 escrituras con las 47 que les presenté del Antiguo Testamento, en la enseñanza de pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica, nos da un total de 86 versículos que describen y confirman esta verdad a lo largo de toda la Biblia, que además no son todas las escrituras que hablan acerca de esta doctrina, pues estas son solo algunas que escogí para presentar esta verdad y para derrumbar, destruir,
pisotear la mentira sectaria de la unicidad. ¿Se dan cuenta la vergüenza en la que han quedado estos unicitarios por su necia ignorancia? Hablan, balbucean, refutan, pero con argumentos mentirosos. ¿Y para qué? Para nada. Nada de provecho sacan de eso. Nada de esto sirve para con Dios. Todo argumento humano unicitario ha sido llevado a la obediencia a Cristo. Y estas escrituras han dado testimonio fiel de que la doctrina de la deidad en tres personas es una doctrina, una enseñanza del reino de los cielos establecida para darnos a conocer, para enseñarnos de que existe un Dios el Padre, de que existe un Dios el Hijo y de que existe un Dios el Espíritu Santo, que trabajan mediante el plan de redención para con el hombre y establecer en ellos y por medio de ellos su voluntad, la voluntad eterna de Dios por toda la eternidad, que está próxima a cumplirse. Y le damos gracias al Señor porque esta verdad no puede ser rebatida, no puede ser menoscabada, no puede ser refutada, pero en ningún sentido. Más de 86 versículos declaran esta verdad. Y trabajar para eliminar más de 86 versículos de las Escrituras, pues yo creo que no le es conveniente ni al diablo, porque él sabe que se vería descubierto rápidamente. Por eso es que trata de hacerlo sutilmente, tratando de eliminar solamente 2 versículos, como lo pretendió hacer por medio de este apologista unicitario, que pretendió vanamente tratar de circuncidar 2 versículos que están firmes, y que permanecerán firmes para siempre, porque declaran una verdad eterna de Dios. Todo lo que el diablo intente contra la palabra de Dios se verá envuelto en derrota, porque nada hay que se levante contra la palabra de Dios que pueda permanecer firme. Y termino este tema diciéndole a todos los miembros de esta secta: si no se ceden a la verdad de Dios, serán destruidos por ellas. Esto es todo por ahora. Me despido de ustedes deseando en el nombre de Jesús de que puedan meditar en esta enseñanza y la puedan entender, la puedan creer y la puedan aceptar para que la puedan vivir. Bendiciones.